Bueno, entonces ya dijimos, resumen, los que tienen a Cristo no mueren porque ya no se usa la palabra morir, se usa la palabra dormir. Entonces, los cristianos, por eso no tenemos nada que ver con la muerte, porque Jesucristo venció a la muerte. Y aunque nuestro cuerpo vuelve al polvo, pero realmente ni nuestro espíritu ni nuestra alma muere. En los que están sin Cristo, los irredentos, ellos sí mueren, a ellos sí los toca la muerte. Por nosotros solo es una transición, porque la muerte son tres cosas. Ahí vamos a ver, vamos a ver. La muerte son tres cosas. Es un espíritu, la muerte es un lugar y la muerte es un estado. Tres cosas que es la muerte, ¿ok? Tres cosas que es la muerte. La muerte es un espíritu que es a quien Jesús venció en la cruz del Calvario. La muerte es un lugar. Esto es el Hades. Hades, o lugar de los muertos. Y la muerte es un estado, porque muerte viene de la palabra tanatos. Y tanatos quiere decir transición, transición. Eso quiere decir tanatos. Entonces, la muerte es un espíritu, la muerte es un lugar, el lugar de los muertos o el lugar donde está la muerte o el lugar donde están los muertos, que ahí ustedes y yo no vamos a ir. Jesús venció a la muerte como una entidad. ¿En qué momento surge la muerte? Cuando Adán peca, en ese momento surge la muerte. Por eso que el primer enemigo de nosotros fue la muerte, la muerte. Por eso los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Es una regla, los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Entonces Jesús vence a la muerte, hay un lugar de los muertos que es el Hades, pero también es un estado. Y para nosotros, como cristianos, solo es un estado o es un momento de transición o separación. Separación. Muerte es separación. Entonces, ¿de qué nos separamos nosotros los cristianos? No de Dios. Nos separamos de nuestro cuerpo para ir a otro lugar. Para nosotros, la muerte realmente solo es un estado o es una separación. Pero justamente por eso, por nosotros no viene la muerte. Para nada, no viene la muerte. Entonces, ok, el espíritu regresa a Dios. El alma, Lucas 16:22. Vamos a ver lo que dice la escritura en Lucas 16:22. Ahí va. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Ok, ahí está hablando de que el rico fue llevado a la sepultura o al lugar. Y luego aquí habla, y en el Hades, Hades quiere decir el lugar de los muertos. Eso quiere decir Hades, el lugar de los muertos. Dice que alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, aquí podemos ver algo similar a esto. Ahí les va.
Muy bien. Aquí tenemos el Hades. Aquí tenemos la cima, de la cual ahorita les voy a leer, habla la Biblia. Recuerden que son lugares espirituales. Aquí este texto define muy bien qué es lo que pasa. Entonces, aquí estaba el rico. ¿En dónde? En el Hades. ¿Y dónde estaba el mendigo Lázaro? En el seno de Abraham. ¿Ok? Vamos a leerlo. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. Les hago una pregunta. ¿Por qué fue llevado por los ángeles? ¿Quién me dice? A ver, vamos, adelante. ¿Por qué fue llevado por los ángeles, José? Pues lo fueron custodiando para que vayan allá con Dios, Dijiste bien. ¿Y por qué lo iban custodiando? para que el enemigo no quiera atacarlo o jalarlo, ¿no? Muy bien, muy bien. Es correcto. Porque una, hay hay un camino hacia este lugar que después se convierte en, ya no lo llaman seno de Abraham, sino lo llaman paraíso. Por eso Jesús le dice al ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ese seno de Abraham se convierte después de Jesús en paraíso. Y bien dijo José, hay alguien, algo, un principio. Cuando tú mueres, alguien te viene a traer. Va de nuevo, cuando tú mueres, alguien te viene a traer. Porque no pierdes la conciencia. Cuando dice la Biblia que dormimos, no quiere decir que quedamos en un estado de inconsciencia, sino en un estado de descanso. Dormir es similar a descansar. No perdemos la conciencia, no la perdemos, sino siempre estamos conscientes. Entonces imagínate ese momento de desprendimiento. Cuando tú te mueres, te desprendes, ¿qué, qué, qué choque tan fuerte es que sigas estando consciente de todo lo que ocurre a tu alrededor y de todo lo que pasa y pues justamente eso, que no sepas hacia dónde, porque hay un camino, por eso dicen que muchos ven un túnel, que es un camino hacia el lugar donde Dios te pone, que es, en este caso, dice la escritura, seno de Abraham o paraíso. Entonces, pero el rico, ¿dónde estaba? En el lugar de los muertos. Entonces, vamos a seguir leyendo. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, de aquí podía verse hacia acá. O sea, él estaba en una cárcel espiritual.
y de tormento. No solo era cárcel, sino era un lugar de tormento. Y dice la escritura que él desde aquí pudo ver a Lázaro y pudo ver a Abraham. Entonces él dando voces, fíjense cómo estaba consciente. Nunca se pierde la conciencia. Ni Lázaro perdió la conciencia, ni el rico perdió la conciencia. Entonces él dijo, dando voces, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque aquí estoy atormentado en esta llama. O sea, sí había un lugar de tormento y de llama. No confundir con el lago de fuego y de azufre. No confundir. El lago de fuego y azufre es otro lugar. El Tártaro es otro lugar. El abismo es otro lugar. Entonces, hay diferentes lugares. Abismo, Tártaro, el lugar de crujir de dientes. O sea, son diferentes zonas y diferentes lugares que, por supuesto, pues ya no vamos a tocar. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima, ahí está, una gran cima, o hay un abismo. Otra versión dice abismo, hay un abismo que separa el lugar de los muertos del lugar donde están los dormidos o los que viven. Por eso dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará la luz de Cristo. Entonces dice la escritura, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés, y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces él dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Entonces, ahí vemos cómo el mendigo llega a un lugar llamado seno de Abraham, que después Dios le llama o Jesús le llama paraíso. Ese es otro lugar. Entonces, ¿qué aprendemos hoy? Hoy, ¿qué aprendimos? Cuando tú mueres, no pierdes la conciencia, pero no mueres, tú duermes. Los que tienen a Cristo, número 1, duermen, porque Dios es Dios de vivos y no Dios de muertos. Siguiente, tú no pierdes la conciencia, no pierdes la conciencia, siempre vas a estar consciente de todo lo que ocurre. Al momento de dormir, vas a estar consciente de todo lo que ocurre. Otro ejemplo de dormir es cuando Jesús va a resucitar a la niña y le dice, sálganse porque la niña no está muerta, sino dormida. Y le dice, Talita Kumi, a ti te digo, levántate, niña, levántate. Entonces, otra vez, la niña estaba dormida. Voy pues a despertar a Lázaro, mi amigo, porque duerme. Entonces, no estaba muerto. Y tampoco andaba de parranda, tampoco. Él vive. Los que estamos en Cristo dormimos. Entonces, pero los que están sin Cristo ya están muertos en delitos y pecados. Entonces, nosotros dormimos, nunca perdemos la conciencia. Ángeles te van a venir a traer. Ángeles te van a venir a traer. Alguien te va a traer para llevarte a un lugar de descanso donde no estás inconsciente, sino también estás consciente. Tienes conciencia de lo que está ocurriendo. Así es de que eso ocurre
cuando morimos. Déjenme ver algo más y ya voy a dar lugar para preguntas y respuestas. Muy bien. Y el cuerpo, pues ya, va al sepulcro. No permitirás que tu santo vea corrupción. Por eso hay gente tan limpia y tan santificada que su cuerpo no se ha corrompido en el sepulcro. Muy bien. Dice la Biblia, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Entonces ahí podemos ver lo que les mencionaba, no morimos, dormimos y aún el cuerpo puede ser que no se corrompa. Entonces vamos a resumir esto. Entonces, eventos, el justo duerme. Hay que encomendar nuestro espíritu. Por eso Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Quién otro encomendó su espíritu antes de morir? A Dios. Esteban, ¿no? Esteban, muy bien, Norma. Pero ¿a quién lo encomendó? ¿Al Padre o a Cristo? Ya no recuerdo, eso sí ya no recuerdo. Pero muy bien, Norma, a Cristo. Creo que a A Cristo. Jesús, ya lo encomienda a Jesús. Le dice, Jesús, recibe mi espíritu. Entonces, Cristo recibe el espíritu y lo presenta al Padre, porque no hay otro camino a Dios, sino es a través de Cristo. El alma, los ángeles le escoltan al paraíso. El cuerpo va al sepulcro con o sin corrupción. Y de ahí hay un futuro de resurrección en un cuerpo glorificado. Lo último es la resurrección del cuerpo. O sea, el alma vive, el espíritu vive. ¿Qué no vive? Su cuerpo, porque polvo eres y polvo has de regresar. Pero ¿qué ocurre en los tiempos finales? Te vas a levantar con un cuerpo glorificado. Entonces, lo último es la resurrección del cuerpo. Primera de Tesalonicenses 4 a 15. Destino congregacional, vamos todos los espíritus de los justos hechos perfectos a la Sión, a la Jerusalén celestial. Eso es lo que ocurre y por eso es muy importante que entendamos que el espíritu de muchos irredentos se queda pululando y no asciende, no desciende, sino se queda en el ambiente. No son demonios, sino son espíritus inmundos. Entonces, eso es lo que muchos les conocen como, y la Biblia, como fantasmas. ¿Hay fantasmas? Sí hay fantasmas. ¿Correcto, Laura? Por eso de ahí viene el término almas en pena. Y el tema, por eso, dice que no debemos de consultar a los muertos, ni hablarles, ni llamarles, ni invocarlos, porque algunos ni siquiera pudieron llegar al lugar ya de tormento o de... No, sino andan pululando en el ambiente. Y si tú los invocas, se te van a aparecer. Por eso no debemos de invocar a los muertos. Por eso dice que muchos tienen espíritus de muertos. Quiero que veamos en Job capítulo 4, verso 15, donde habla acerca de esto. Job capítulo 4, verso 15. Dice la escritura, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Se paró delante de mí un fantasma cuyo rostro yo no conocí, y quedo, oí que decía,
¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Y empieza a dar un discurso. Pero aquí la palabra que usa es fantasma. Déjenme buscar a ver si tengo otra versión de Job 4:15. Pero aquí usa la palabra fantasma. Entonces, ahí les doy la explicación. Entonces, hay espíritus irredentos, o sea, que no tienen a Cristo, que se quedan pululando en el ambiente, no descienden, se pierden, y ¿qué ocurre? Andan en el ambiente. Y muchos pueden llegar a convertirse justo en eso, en espíritus inmundos. Es lo que la Biblia llama espíritus inmundos. Una cosa son espíritus inmundos, otra cosa son demonios, otra cosa son principados, otra cosa son huestes de maldad. O sea, no todos es lo mismo, no todos son demonios, ni todo. Hay diferentes entidades en el mundo espiritual. Estos espíritus inmundos son espíritus de muertos, irredentos, no convertidos, ojo, no convertidos, sino gente irredenta, ¿ok? Ya, solo los dejo ahí, solo era una probada y me descontrolé mucho con el tema del Zoom. Ok, ¿en todo se hace liberación? Sí, por eso dice la Biblia que el nombre de Jesús tiene autoridad sobre lo que está arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, y ahí ni les hablo de otras creaciones. Ya eso es otro rollo también, ni les hablo de otras creaciones. A ver si tocamos un poquito más adelante de otras creaciones. Ahí es ya donde entra todo el tema extraterrestre y todo ese rollo, que también es muy, muy interesante. Ok, bueno, preguntas. Por eso es muy importante, miren, el espíritu se consagra a Jesús. El alma se procesa, Por eso la labor más grande de un pastor, de un líder, de ustedes que trabajan con gente, ¿cuál es? Procesar su alma. Por eso dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Lo más importante es que procesen su alma. Si ustedes tienen deudas, dice la Biblia, ahí va. Cuando vayas de camino con tu adversario, ponte de acuerdo con él. No sea que te meta en la cárcel y no salgas de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, hay cristianos que van a llegar a diferentes niveles de gloria e incluso algunos van a llegar a niveles de gloria donde todavía van a ser procesados. Por eso incluso del mismo Lázaro dice, este es consolado aquí. A ver, ¿cómo que Lázaro es consolado? O sea, había llorado, había sufrido, entonces su alma todavía estaba siendo procesada. Porque dice que él era consolado. Entonces, si la Biblia dice que allá arriba ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, ¿por qué Lázaro seguía siendo procesado? Porque él estaba en un lugar donde su alma todavía no había sido procesada. Él sí tenía, digamos,
una convicción, una relación, un toque de Cristo, y por eso fue a un lugar de descanso. Pero, aquí el tema es que el alma seguía siendo procesada. O sea, no llegó a un nivel alto en el cielo o en un lugar de descanso, sino llegó a un lugar donde todavía tenía que ser procesado. Y otros que tienen odio, rencor, resentimiento, van a llegar a lugares espirituales que no son el infierno, que tienen que ver con la gloria, pero donde van a ser procesados. Cárceles espirituales donde todavía van, como dice la Biblia, a pagar, no van a salir de ahí hasta que paguen el último cuadrante. Por eso, ¿cuál es mi recomendación hoy? Abracen mucho, amen mucho, perdonen, suelten, que nada en el mundo los amarre. ¿Por qué Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? En la cruz. Porque Él necesitaba liberar a las personas de lo que le estaban haciendo a través del perdón. Antes de subir o bajar y luego subir. Por eso, imagínense si Él bajaba con algo en su corazón. Por eso los ángeles vinieron a consolarlo antes. Vino un ángel que lo fortaleció, porque él al bajar al infierno, como con todos nuestros pecados, el infierno no pudo retenerlo, porque no había rencor, porque no había amargura, porque no había nada. Entonces después puede subir, porque él no tenía derecho legal de estar en el infierno. Ahí vence al diablo y exacto, Obed García, Obed, sí, exacto, son regiones de cautividad. Pero hay regiones de cautividad para los irredentos que son ya cárceles ya de tormento, y hay lugares de procesamiento para los que ya son hijos de Dios. O los que, por ejemplo, también, ahí entrarían quienes, los que mueren y se arrepienten en el último suspiro. Ahí entrarían ellos. Es un tema de galardones, es un tema de recompensas y es un tema de procesamiento. ¿Ok? Bien, preguntas y cerramos. Ahora Yo sí, tengo una pregunta. vamos, escúpanlas porque si no, A ver. Pero esas personas que dices que mueren tal vez en un último momento de arrepentimiento, o sea, sí son salvos, ya nada más son como que van a estar como que tal vez limpiados por el rencor, por todo aquello que no tuvieron un procesamiento aquí en la tierra. correcto, no, Ah, exactamente, ah, pero son salvos porque recibieron a Cristo en su corazón y todo aquel que ajá, invocar el nombre del Señor será salvo. Por eso la Biblia lo dice en la parábola de los que vinieron a trabajar antes. ¿Se recuerdan de esa parábola? ¿Qué dice? Unos habían estado trabajando todo el día y se enojaron porque otros llegaron y trabajaron menos y de todos modos recibieron lo mismo. ¿Se recuerdan? Esa es la ujú. figura. O sea, la figura de que va a haber gente que se va a salvar de último momento, pero sí va a ser procesada, pero salva, es salva. Ya es gente que es salva, que es hijo de Dios. Pero los que murieron sin Cristo, eso sí ya, adiós. Por Pastor, ejemplo, ya, bueno, perdón, A ver, vamos, termina Norma, luego Laura y luego vamos con Miriam, solo para por ejemplo, hay dale. personas que han recibido a Cristo, pero como que no aguantan el proceso y se alejan. ¿Qué pasa con esas personas si mueren? Es exactamente lo mismo, miren, Lo aquí, mismo. Ok. miren, es el hijo pródigo, es el hijo Ajá, pródigo, exactamente, son ajá. los que van y comen de los puercos. Por Ujú, eso, ahí hay un misterio, en el misterio del sufrimiento o ahí tiene un nombre esto de cuando por eso hay gente
que no puede morir y que incluso sufre mucho cuando muere, Ujú, porque están siendo purificados, porque el sufrimiento que hace, que te arrepientas. ujú, Entonces, toda esa gente que ya tiene a Cristo ujú, se vuelve al mundo, digamos, que no tiene una cercanía con Cristo, pero Cristo sí estuvo en su corazón. O sea, ajá, son hijos perdidos, ajá, pero son hijos. ujú, Todos ellos son salvos porque a fin de cuentas fueron hijos o son hijos y van ujú, hacia el Padre. Lo único que te puede, eh, eh, digamos, hacer que no sea salvo es la ujú, apostasía, que es ajá, darle vuelta a la fe, renegar de la fe e irte hacia atrás completamente, porque hay gente que se va hacia atrás en pecado y dice, Señor, yo soy pecador, te amo, pero no puedo. Ese es el pecador que, ujú. pero tiene a Cristo, ¿sí me entiendes? Y Sí, hay, sí, sí. Ujú. ahí hay un grupo también que ya son los irredentos, como Judas que se ahorca, o Saúl. Ah, ok. Ujú, Incluso, fíjense, les voy a responder una pregunta y ahí voy con Laura y luego con Miriam. Muchos cristianos, o sea, esto, Dios reprenda el suicidio, lo bien, reprendemos, sí. pero hay un ejemplo en la Biblia, si un cristiano llega a suicidarse, algunos, no sé, yo hay Dios es el que tiene control. Sí. Pero, por ejemplo, Sansón, Sansón se suicidó. Ujú. ¿Qué dice la Biblia? Que dijo, se paró en medio de las columnas y dijo, ahora con mi muerte me voy a llevar a todos estos fulanos, a todos los filisteos. Él se suicidó realmente. Ujú. Él hizo un suicidio. Y luego lo vemos en Hebreos como los héroes de la fe. Entonces, hay temas ahí que no podemos entender y que mejor ni juzgar, ¿verdad? Pero Sí. los Ujú. hijos son hijos y van al cielo. No Ok. todos van al mismo lugar dentro de los lugares de gloria. Correcto, Beth, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Correcto, ahorita ya entramos ahí. Ok, ahora sí, Laura, luego Miriam y luego Adriana. Adelante, Laura. Gracias, Pastor. Buenas noches. Está difícil mi pregunta. No sé si me la puedas contestar y si no, no importa. A ver. Cuando yo estaba ¿qué era? La nueva era. Estudié que Los Ángeles y que sanaciones y no sé qué tanta cosa, ¿verdad? Ahí mi abuelita murió porque mi prima de sangre, mi prima hermana, mató a mi abuelita de brujería. Sí, yo sabía, pero yo no sabía cómo ayudar a mi abuelita materna. Eh, Cuando yo estaba en la nueva era, me dijeron que mi abuelita estaba encarcelada, que la tenían trabajando, y pues yo digo que sí, porque mi prima es santera, Ujú. practica santería, y según esto la ocupaba para trabajar, que yo digo que sí. Entonces, mi abuelita, ¿a dónde iría? Supuestamente cuando estaba yo en eso, supuestamente la sacamos de esa cárcel espiritual en donde estaba. Ujú. Recuerden que aquí el tema no es tanto la brujería como tal, pero es a fin de cuentas es como pecado, ¿no? Es lo mismo, el tema es pecado. El tema es fe. O sea, acuérdense, el tema es fe. Volviendo a lo mismo, realmente al cielo van todos aquellos que han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Aquellos que tuvieron fe. Incluso hay gente que puede ser católica que tuvo fe. O sea, el tema de la fe es complejo. O sea, por ejemplo, hay católicos que yo conozco a muchos que viven realmente como cristianos. A lo mejor el tema de idolatría es un tema, pero no les fue revelado. No les fue revelado. Pero, Okay. pero a muchos, yo conozco a sacerdotes que sí les fue revelado. Algunos son pastores, otros dejaron el sacerdocio y fueron pastores, y otros no dejaron el sistema idolátrico, pero su fe
fue genuina. Entonces es el mismo tema con tu abuelita. Si ella profesó la fe de alguna manera en Cristo Jesús, tuvo fe en Dios, el tema de la brujería es punto y aparte, fue algo, un tormento aquí. Y luego, por eso, a lo mejor fue a un lugar de gloria, pero bajo, ¿no? O sea, acuérdense que hay por lo menos 7 cielos. Eso ya es otro tema. Hay por lo menos 7 cielos. Entonces llega a un nivel y por eso otra vez la veían en cárceles. Por eso dice la Biblia, cuando vayas con tu adversario, ponte de acuerdo. No sea que llegando con el juez te meta a la cárcel y no salgas. O sea, sí van a salir hasta que pagues el último cuadrante. Ajá. Entonces, puede ser, transicionó y punto, ¿no? Y ahora ya está en gloria, en bendición, pero fue procesada. Entonces, esa es mi respuesta. No, realmente no es complicado. Lo entiendo perfectamente, entiendo qué me dices. Y sí, es que cuando tenemos como la tradición evangélica, es bien complejo porque la tradición evangélica manda a todos al infierno. Entonces ya no les da chance a nadie. Entonces, pero no es lo que dice la Biblia, porque Jesús no vino al mundo a condenarlo, sino vino a salvarlo. Entonces, bien, ok, espero te haya respondido. Gracias. Gracias. Sí, ya ni sé quién iba. Miriam, Adriana y Gisela y terminamos. Vas, Miriam. Mi pregunta era de esos que aceptan a Cristo así a último momento, ¿puede ser lo que habla de Corintios 3, salvos como por fuego? Primera de Corintios 3. Sí, ¿a qué dice? Primera de Corintios. Así serán salvos, si su obra se quemare, ellos mismos serán salvos, pero así como por fuego, dice. Ya sé, ya. Ok, bien. Ahí estás hablando del Bimá. ¿Qué es el Bimá? El Bimá es el tribunal de Cristo. Acuérdense que hay 3 juicios. Va, el juicio del Espíritu Santo, que es el que viene sobre nosotros cada día. Dice, nosotros nos juzgamos cada día. Está el juicio del tribunal de Cristo, que es el Bimá de Cristo. ¿Dónde dice a eso se refiere? Dice que la obra de cada uno pasará por él. Pues, y bien será salvo, pero sus obras se consumirán. Por eso dice que tus obras no sean hojarasca, no sean obras en el espíritu. Porque lo que no es en el espíritu se va a consumir, pero te vas a salvar. No vas a recibir galardón, pero lo que es en el espíritu es oro, es plata, que va a permanecer y por eso te van a dar galardón. Entonces esa gente, ahí va, es lo mismo, no tuvo tiempo de hacer, digamos, obras que fueran meritorias, no de salvación, de recompensa. Entonces, es correcto lo que estás diciendo. Dale. Sí. Hay otra cita que no recuerdo dónde está, que dice que Pablo le dice, creo que es en Corintios también, que entreguen su cuerpo a Satanás para que su alma se salve. ¿Cómo? Pablo, creo que es en 2 de Corintios, no recuerdo bien, que dice, entreguen el cuerpo del tal a Satanás para que su alma se salve. Ajá, o sea, exactamente, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que ocurrió en Corintios? En Corintios, y esto es muy, muy complicado, alguien estaba, dice, en fornicación, y en Primera de Corintios habla de esa persona que estaba en fornicación y dice, que en una fornicación creen algunos que era con su madrastra. Sí, yo creo que con la madrastra, porque si no hubiera dicho su madre. Exactamente. Y dice la esposa del padre, dice. Exactamente, entonces dice que era un pecado muy fuerte. Entonces, Pablo lo entrega a Satanás, pero ¿qué entrega? El cuerpo. Entonces, la carne. por eso dice la Biblia que el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Dónde viene la consecuencia de la fornicación? En el cuerpo. Por eso las enfermedades venéreas de la fornicación
y fue lo que pasó, que yo creo que le cayó algo, ahí algo, una enfermedad relacionada con transmisión sexual, se empezó a consumir y eso lo llevó a segunda de El Corintios, arrepentimiento. donde dice, consuelen a tal para que no sea pues destruido de tanta tristeza. O sea, en segunda de Corintios vuelve a aparecer el mismo personaje, pero Pablo ya dice, vayan y consuélenlo porque el tipo se está muriendo ya de tristeza. Entonces, yo creo que esa persona se arrepintió. Es checar primera de Corintios, segunda de Corintios, y es lo que les pasa a muchos, ese principio, Miriam, es lo que les pasa a muchos. Por eso muchos, aún cristianos, mueren de cáncer o muchos en el último momento. Yo vi muchos casos en la pandemia de gente no cristiana que en el último momento se arrepintió. Bueno, fue, y otra vez es lo mismo, su cuerpo se consumió, se destruyó, pero su espíritu y su alma se salvaron. Por ahí menciono, y aunque esto es complejo de comprender, pero realmente no es un purgatorio, no es como tal un purgatorio, porque ya el purgatorio es otro rollo, no es purgatorio, pero digo, sí hay bases bíblicas para entender que sí hay un proceso. Y esto pudiéramos irlo. ¿Eso lo vamos a ver más en profundidad aquí en este curso, no? No, no, pero después si quieren vemos y a lo mejor les doy un bonus ya dependiendo de cómo se porten. Nada, no es cierto, vemos. Con todo gusto ya vemos. Hoy solo fue la embarrada y me descontrolé mucho con el tema de esto del Zoom. Creo que era Adriana y luego Gisela, algo así, o ya ni supe cómo era. Bueno, a ver quién va. Adriana, dale. Bueno, bendiciones a todos. Bendiciones, pastor. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Si un espíritu inmundo, que vendría a ser el espíritu de una persona, entonces puede entrar en otra persona, o sea, por ejemplo, un espíritu de una persona, un espíritu inmundo, entra en mí, ¿se puede reprender el espíritu de una persona? Sí, incluso hay una versión, a veces así, a ver si se las envío al mañana, donde dice, no se ha hallado en ti quien tenga espíritu de muerto. O sea, hay demonios y hay gente que tiene espíritus de muertos, que son los espíritus inmundos, que llega un momento donde van transicionando y que a final del tiempo pues, también se van a convertir en demonios. Entonces ya eso ya ¿Y eso se ministra de la misma forma que un demonio? igual, es de la misma manera, igual, de la misma manera. Por eso es lo mismo, incluso, miren, yo he visto casos tan raros donde una vez me tocó, una sola vez, y esto pues digo, lo cuento con mucho tacto, pero en una persona ya no se manifestó un demonio, sino se manifestó el espíritu de una bruja desdoblada que le estaba haciendo hechicería. O sea, quien me empezó a hablar no fue un demonio, sino fue el espíritu de una bruja que estaba hechizando a una persona. Es que el mundo espiritual, miren hermanos, el mundo espiritual es bien delicado y bien complejo. O sea, y hasta que no lo ves, es bien raro. O sea, el mundo espiritual y sí, claro, lo reprendimos igual, o sea, lo reprendimos igual, pero realmente lo que tuve que hacer en el espíritu y era alguien vivo, o sea, su espíritu se desdobló, se posó en el espíritu el cuerpo de esta persona, porque le estaba haciendo brujería, y realmente lo que tuvimos que hacer es mandar a pedir ángeles que vinieran a sacarlo pues prácticamente arrastrarlo del cuerpo de esta persona. Es muy complejo el mundo espiritual y hay base bíblica para todo esto, base bíblica. Incluso tocando el tema de Corintios, que es lo que decía Miriam, si leen Corintios, ahí habla de cómo Pablo dice, unidos ustedes y mi espíritu, hemos juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que él no estaba presente, sino que ellos tenían una salida también del cuerpo. O sea,
el viaje astral no es de brujos, también hay esta salida. Vean Elías, ¿qué decían? No, pues Elías, a él se lo llevaban con todo el cuerpo y lo iban a botar por otro lado, ¿no? El espíritu lo tomaba y lo iba a botar a otro lado. Vemos a Felipe corriendo de una ciudad a otra y habla como de algo impresionante. Yo digo, esto yo no lo he experimentado, pero sí, Felipe, y yo he escuchado pastores, muy impresionante, un pastor, un mentor, Norman Parish, él nos contaba y me decía, Uriel, yo estaba en Guatemala, porque él era guatemalteco, un canadiense impresionante, fue de los pioneros en el Ministerio de Liberación, que fue mi mentor. Dice, y en Nicaragua, yo estaba dando un seminario, o sea, estaba en Guatemala y me enviaban, oye, que Norman Paris está en Nicaragua y vi un seminario, o sea, cosas muy sobrenaturales, o sea, es que el mundo espiritual es muy tremendo, o sea, Pastor Norman Paris, usted estuvo con nosotros y vino a ministrarnos y esto y lo otro y aquí y allá, cosas muy raras, o sea, muy, muy extrañas. O sea, el mundo espiritual cuando te metes es muy impresionante, muy, muy impresionante. Entonces, bueno, pero no los quiero hacer bolas, ya nada más les dejo ahí, porque si, ya les estoy hablando cosas que creo que no debo. Ok, bien, ¿quién se faltó una pregunta, Gisela? Y creo que ya, nos vamos. Miren, ya, según iba a ser media hora, y miren cómo son ustedes que ya se colgaron. Bueno, dale. Buenas noches a todos. No sé si me escuche, pastor, porque estoy Sí, en un lugar bien. público. Bueno, mi duda es sobre los espíritus, em, ¿por qué permanecen en ciertos lugares? ¿O qué hace, o qué es lo que hace o qué hacemos las personas para que se puedan manifestar en ciertas casas? ¿Y por qué algunos los pueden ver o sentir o darse cuenta y otras personas no? Bueno, sí, son dos preguntas realmente. Ahí va. ¿Por qué se quedan en ciertos lugares? Por lo mismo. Porque como hay gente que es irredenta, hablando de los irredentos, y luego vamos a los que sí son hijos de Dios. Ahí va. Los irredentos, porque nadie los viene a traer. Como son irredentos, no vienen ángeles. Por algunos viene la muerte de una vez, o vienen demonios. Se los jalan. Y de una vez va para abajo. Pero otros, ni siquiera eso. No los quieren ni arriba ni abajo, y bueno, es un relajo. Entonces, como no los viene a traer nadie, regresan o se quedan en el lugar conocido para ellos. Una casa, el lugar donde estuvieron, a lo que están acostumbrados. O sea, se quedan en el lugar donde estaban, donde pertenecen, que era su casa, su familia, etcétera. Entonces, ¿y por qué se quedan también? Pues otra vez, porque hay cosas que te atan en la tierra. Por eso dice que no debáis nada a nadie. Al que dinero, págale. Al que honra, hónralo. Al que amor, amor. Porque las deudas, todo tipo de deuda, te ata en el mundo espiritual. Por eso dice que el que debe es esclavo del que le prestó. Entonces, en el mundo espiritual, si tú tienes una deuda y no eres cristiano, eso te ata a una persona, a un lugar, a una región. Y la siguiente pregunta, ¿por qué los ven? Bueno, eso ya tiene más que ver con los dones espirituales. Los que tienen desarrollados los dones o tienen dones pueden percibir, sentir espíritus humanos. Por eso dice, prueba los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Entonces, si tenemos que probar a los espíritus, ¿qué quiere decir? Pues que va a haber espíritus que se van a manifestar. Unos como demonios, otros son espíritus de Dios, ángeles también. Pues es que vemos en la escritura a Abraham que lo vinieron a ver dos ángeles y dice, y uno de ellos era Dios.
Ah, qué brutal. O sea, Dios bajando a ver a un hombre. O sea, vemos otra vez, les pongo otro ejemplo, la transfiguración. Estaba Jesús, que estaba ahí con ellos. Estaba Elías, que había sido arrebatado. Pero estaba Moisés, que ya había muerto o había dormido. ¿Y qué pasó? Se manifestó y lo vieron ¿quién? Pedro y Andrés o Juan, no recuerdo, algunos de ellos. Lo vieron. Entonces, quiere decir que incluso puede llegar a pasar que alguien que ya está con Dios puede ser enviado a veces, incluso a darte un mensaje, pero eso es tema de Dios. Tú no lo puedes, ay, que mi abuelita venga, no, porque en eso no va a venir tu abuelita, va a venir un demonio. O sea, eso sí no lo podemos hacer. Pero sí puede haber una conexión, porque acuérdense, tanto ahí dice la escritura, que tenemos una gran nube de testigos. Y esos testigos son las generaciones que nos antecedieron. Hijos de Dios, un abuelo cristiano, una abuela cristiana, un padre cristiano, una madre cristiana, que son una gran nube de testigos que están viendo la carrera que tenemos por delante. Y en la Biblia yo veo a Moisés que ya había dormido, que desciende y lo ven Pedro, Juan y Andrés, no sé quién de ellos, y ahí estaba Jesús. Entonces la pregunta es, ¿pueden llegar a manifestarse? Sí. Mi abuelita, que era cristiana, me pudo venir a ver antes de irse. Sí. Pero eso son permisiones de Dios que sí están ahí en la Biblia, pero que eso ya no nos compete, ¿no? O sea, sí puedes tener una visión de Dios, una visión de esa gente, o sea, sí, sí se puede. No sé si respondí o no respondí, o qué hice, sí, muy bien, ok, bien, ay, ya, algo más, ¿alguien más quiere decir algo? Ya nos vamos, ¿no? Cuéntenme. Rafa, Bueno, sí. a ver, Rafa y luego Laura, ¿sí querías decir o ya te estás despidiendo? No sé, pastor. Ah, Buenas noches a todos. que le hiciste, dije, no, ya me voy a dormir. Dale, Rafa, dale. Pastor, hace algún tiempo tuvimos un caso de una persona que estuvimos, como tal, estábamos haciendo trabajo de campo y empezamos a orar por esta persona. Él era epiléptico y recibió a Cristo, orábamos por él, pero en el último momento, o sea, como que alguien lo reclamó. Bueno, en aquellos tiempos todavía, no empezamos con la escuela. Ya tengo algunos tiempo con usted sobre escuela de liberación. Y bueno, creo que fue un poco de eso, de que también fue de llegar a la escuela porque me quedé con muchas dudas. Ajá. Entonces vamos a decir, esta persona, pues literalmente hubo un día que sanó totalmente. Él era epiléptico. Sí. Ajá, ya en la oración y todo. Pero en el último final, o sea, bueno, quizás, no sé, bajamos la guardia y se cree que un chico, bueno, se quedaba nada más con un chico. Entonces dice que pasa un gato y se la avienta a este chico y se queda así como, mm, como paralizado. Entonces él, que ya había sido liberado, le dice, ¿qué te pasa? Entonces al voltear dice que como que se le pasó a él, y ya desde ahí como que ya no pudo hablar, o sea, como para seguirle ministrando. Bueno, obviamente, digo, todavía teníamos dudas, bueno, también con la escuela, pues gracias a Dios, pues sí, nos ha fortalecido en eso. Otra ya más o menos ya sabemos, bueno, cómo, pero sí, nos quedó con duda. Entonces vamos a decir, ahora él ya recibiendo a Cristo, lo que mencionaba hace rato, pero finalmente sí falleció. No tardó mucho el chico en que falleció. Eso es, pastor. Sí, es eso, porque hay algunos que no logran, es que el diablo lo que va a querer es eso, y muchas veces va a haber un reclamo como, fíjense, ahí hay un tema muy delicado, o sea, y lo vemos hasta con Moisés, que el diablo reclamó el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Pues muchos teólogos dicen
Digo, o sea, por supuesto el salvo y todo, pero muchos dicen que el tema fue cuando le pega a la roca. O sea, cuando Moisés Sí, sí, sí. no le habla, porque le dijeron, háblale a la roca y le pega a la roca y la roca es Cristo. Entonces, hay un tema como de rebeldía y por eso dice la Biblia, al que mucho se le dio, mucho se le demandó. Entonces, ahí hubo un tema que muchos creen que ese fue el por qué el diablo peleaba, no el alma, ojo, Ujú. no el alma, no el espíritu, sino el cuerpo de Moisés, que esa era la puerta de entrada, que es lo mismo acá, donde en el cuerpo digamos, no logró su proceso, no logró su sanidad, pero su espíritu, su alma, se salvaron. Gracias, pastor. Muy bien, Rafa. Laura, y nos vamos. Sí. Pastor, la pregunta, entonces, ¿los santeros con qué supuestamente trabajan? ¿Muertos o espíritus de personas? Yo creo, Que dicen que consultan muertos, ¿no? Pero definitivamente ahí hay una mezcla de todo. O sea, como son santeros, entran a diferentes niveles. Entran al nivel de invocar a los muertos, por supuesto, y de hecho es mucho como la santería relacionada también con el espiritismo. Ajá. El espiritismo, los trinitarios, los arianos, etcétera. Esos espíritus de muertos, demonios, yo creo que tanto espiritistas como santeros jalan, Vale. diferentes gamas de seres espirituales. Entonces, trabajan con espíritus de muertos, trabajan con demonios, trabajan con espíritus inmundos, trabajan incluso con, pues igual hay otros seres ahí muy malvados, otras creaciones muy malvadas que de repente pueden llegar a manifestarse. Entonces, Gracias, Laura. gracias, gracias, Bien, pastor. pues ya los dejo, ya tienen carita de, y cúbranse con la sangre de Cristo y todo, ¿verdad? No, aquí en el nombre del Señor, no, no se vayan a quedar espantados ni nada, no, en el nombre de Jesús, recuerden, tenemos autoridad en el nombre de Cristo Jesús, sobre lo que está arriba en el cielo, debajo de los cielos y debajo de la tierra. En el precioso nombre de Jesús estamos cubiertos, tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Entonces vamos a orar y vamos a cerrar este tiempo. Por eso, preparen su alma para el encuentro con su Salvador. Preparen su alma. Muy bien. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por cada uno de los que vamos arrancando esta escuela, por Juan, por Miriam, por Rafa, por José, por Gisela, por Jenny, por Laura, por Adriana, por Obed, por Norma, por Mónica. Gracias, Señor, por este tema que es tan complejo, pero te pedimos que les des, no, y nos des sabiduría para entender de todo esto. Realmente lo único que importa es que necesitamos prepararnos para nuestro encuentro con nuestro Salvador, porque seguro un día llegará nuestro tiempo de separación de este cuerpo para encontrarnos contigo. Hoy, Señor, te pedimos que si hay rencor, amargura o algo que nos ate a alguien o a algo en esta tierra, Señor, nos desates, nos hagas conscientes de cualquier cosa que puede estar atándonos a algo o a alguien. Señor, Padre, gracias, Padre, porque permítenos llevar a muchos a Cristo Jesús para que puedan conocerte, que podamos encontrarnos en el cielo, porque tú eres quien da nombre a toda familia en la tierra y en el cielo. Señor, gracias por las familias, por las vidas y por todos los que ya están aquí para este 12º curso de liberación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, que descansen, que ángeles de Dios los visiten en sueños, que su Espíritu Santo les revele, les muestre y tengan un tiempo muy bendecido. Muchas bendiciones a todos, que el Señor les bendiga. Mónica, bienvenida, Dios te bendiga, y a todos, qué bendición verles. Muchas bendiciones. Un abrazo a todos y nos vemos
Y ahora sí, Hasta luego. con las Bendiciones. abuelas, Buenas noches. Gracias, pastor. Bendiciones a todos. Dios les bendiga. Bendiciones. Bye. Gracias, pastor. Bendiciones. Bye.